Edward Phillipson es la persona que me gustaría iniciar el tema. Edward Phillipson era, para lo que yo creía a mis 18 años, un simple desconocido. Edward es el esposo de una amiga de mis papás que se llama Lula o Lulú. Ella estudió con mis papás en el Instituto Bíblico en La Roca hace muchos años, ¿no? Entonces, en 2018, me acuerdo, yo estaba pasando más o menos el segundo semestre de universidad y en esos años no solíamos salir mucho con otras personas a platicar nada más. O sea, generalmente mis papás iban a dar consejería o a dar un discipulado o demás, pero no era muy usual que saliéramos con amigos nada más a platicar. Era incluso raro. Pero ese día, por alguna razón, íbamos nada más a cotorrear. Entonces, íbamos con ella, pero ella recién se había casado y su esposo era el tipo que nosotros, o la persona que no conocíamos. Si tú llegas a un lugar nuevo, generalmente tú como que vas a conocer a las personas, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Pero ese día, Edward hizo algo distinto. Generalmente en estas dinámicas, voy a dar un poco de la experiencia desde los chicos, ¿no? Vas a una charla y generalmente están hablando los adultos. Los adultos están hablando y los chicos están ahí aburridos o con el celular o esperando, ¿no? Y generalmente solo están hablando los papás, ¿no? Y yo ya sabía esa dinámica, entonces yo llegué y lo que hago siempre así, yo sonriendo, así, no, así. Sí, la iglesia, increíble, ¿no? Entonces como que yo nada escuchando. Pero Edward hizo algo muy interesante. Edward hizo algo que marcó mi vida y nunca lo hablé antes hasta hoy. Edward se voltea con mi hermano y le dice, ¿y tú quién eres? Y Sayi empieza a decir, no, pues soy Sayi, hago esto y todo. Entonces me llamó la atención eso nada más, que dije, qué raro que empiece a hablar con mi hermano, como si de verdad le interesaba saber de él. Entonces empezó a hablar y hablar hasta que le empezó a contar Sayi de lo que hace de su trabajo. Para los que no saben, Sayi, mi hermano es videógrafo, tiene una productora y hace un montón de eso y su trabajo es muy visual, muy, muy visual. Entonces él le podría mostrar videos y todo. Y su servidor estudió letras. Entonces, ¿por qué se ríen? Estudió letras, entonces no es algo muy vistoso, honestamente, ¿no? Entonces siempre me hacen la broma de, ay, ¿en cuál letra vas? Y todo. Entonces ya estoy acostumbrado, y ya me sé las 27, gracias. Entonces, después de que terminé con mi hermano, yo dije, yo creo que ya acabó con él y ya está, no va a venir conmigo. Y luego voltea y me pregunta, ¿y tú quién eres? Y yo quedé así de, bueno, pues me llamo Isaac. Ah, mucho gusto, Isaac. Y todo el rato, mientras estuvo platicando conmigo, cuando terminaba una frase, me decía Isaac. Me da mucho gusto, Isaac. Oye, qué interesante, Isaac. Y esta materia que tomas, cómo te debes sentir y todo, a dónde quisieras aplicarla y demás. Y mientras me preguntaba, me observaba a los ojos. Me prestaba atención. Realmente. No por quedar bien, no por nada más, sino porque realmente estaba interesado en saber quién era yo. Entonces yo, toda persona inspirada por ser escuchada, lo único que va a hacer es hablar y hablar y hablar y hablar. Cuando prestamos oído a alguien realmente, la persona va a hablar. De hecho, un día les reto que haga esto. Si cree que está con una persona que no habla mucho, simplemente es esto. Siempre me dicen, ¿cómo haces hablar a las personas introvertidas? Y yo, las escucho nada más. Haces las preguntas y guardas silencio y dejas que hablan. Si terminan de hablar, guarda silencio y va a seguir hablando y va a seguir hablando. Es lo que pasó con Edward ese día. Edward me hizo sentir tan bien de que hasta la fecha lo recuerdo como alguien que digo, ay, yo quiero platicar con él. Me gustaría después verlo y platicar otra vez con él, porque es alguien que si lo veo mañana, estoy seguro que se va a acordar lo que le hablé ese día, se va a acordar de mi nombre y se va a acordar de todo lo que pasó ese día. Me acuerdo, además, que Edward hizo una técnica de señor que me encanta, que después lo aprendí. Se las dejo a los que van a ser señores en el futuro. Dijo como que iba a ir al baño y se paró y en realidad lo que hizo fue ir a pagar la cuenta. Pagó la cuenta y se regresó. Y ya pues cuando queríamos pagar, mi papá de, ay, ¿cuánto es? Y así, ¿no? Pero pues ya había pagado todo, ¿no? Mi papá como si, ok, trae 20 pesos ese día. Y ya había pagado a Edward. Pero si te soy sincero, no recuerdo a Edward porque pagó la cuenta. Recuerdo a Edward porque me escuchó y me prestó atención. A mí, a mi hermano y a mis papás por igual. Era tal cual un caballero, así como personas que a veces ya no encontramos mucho hoy en día. Y me hizo, en resumidas cuentas, saberme visto. Edward de alguna manera indirecta me dijo, yo te veo y no solo te veo, sino que te escucho y te presto atención. Y eso, a veces, los que más sufrimos de eso son los niños, somos los niños, ¿no?
que generalmente son los más rezagados cuando se trata de escucharles e incluirlos en una charla o una conversación. Inmediatamente la historia de Edward, cuando estaba escribiendo este mensaje, me hizo recordar cuando yo era niño. Y cuando yo era niño, como buen hijo de pastor, pues crecí en la iglesia y recuerdo a la fecha súper bien los nombres de los profesores que me dieron clase. Julia Magaña, Miguel Arina Rosas, Gaby Ángel, Omar Ángel, Mari, por decir algunos. Los recuerdo perfectamente. Y generalmente, honestamente, no recuerdo qué me enseñaron, pero recuerdo cómo me hacían sentir. Me acuerdo que me hacían sentir escuchado. Sí aprendí cosas, obviamente. Pero me recuerdo más que me hacían sentir muy amado, muy escuchado. Recuerdo perfectamente las clases de Omar Ángel, porque él incluso, yo sentía que era un amigo realmente y nos pedía que oráramos por él porque iba a tener un nuevo trabajo y luego iba a tener un nuevo carro y se lo iba a comprar. Se lo compró y todos los niños nos pusimos bien felices y todo. Nunca nos subió al carro, pero nos pusimos bien felices. Entonces estábamos así, qué padre Omar, qué chido, ¿no? Y entonces yo me acuerdo perfectamente de todas esas clases dominicales, ¿no? Me acuerdo de cada detalle. Ahora, ¿por qué les empiezo a decir esto? Una, que los niños son personas muy especiales para Dios, son personas que escuchan, que saben y que recuerdan. Yo recuerdo mucho de mi infancia, estoy seguro que muchos adolescentes, e incluso usted mismo ya más adulto de la tercera edad, recuerda mucho de su infancia. Quizá no va a recordar tal cual las imágenes, pero sí como lo hizo sentir. Lamentablemente, en el mundo de hoy, sociólogos empiezan a describir el mundo hoy en día como un mundo adultocentrista o adultocentrado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo está rodeado o diseñado para adultos. Es decir, que lamentablemente hay iglesias donde no hay espacios específicamente para niños. No hay espacios para adolescentes o para jóvenes, ¿no? Lamentablemente, y ojalá si se dieran cuenta de esto las iglesias, generalmente, y lo he visto 1.000.000 de veces, viene un niño primero a la iglesia o un adolescente encuentra su espacio e inmediatamente toda la familia viene. ¿Por qué? Porque lo más difícil es a veces que los niños o los adolescentes encuentren un espacio para ellos. Pero cuando hay, la familia se añade. Obviamente es mucho más rápido el milagro cuando el papá es el primero que viene y puede empujar a toda su familia. Ese no es el tema de hoy. Pero lamentablemente en muchas iglesias, escuelas, trabajos, hay una exclusión de espacios y de trato digno para los niños. ¿Y saben para quién era súper importante los niños? Para Dios, para Jesús específicamente. Acompáñame, ¿por qué no me acompaña a Marcos? Vamos a Marcos 10, es un versículo súper conocido. Marcos está en el Nuevo Testamento, es uno de los evangelios más importantes. Marcos 10 y vamos a ir desde el versículo 13 al 16. Yo lo voy a leer en otra versión, pero igual sígame con la mirada. Marcos 10, 13 al 16. Dice, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. 14 dice, cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. 15 dice, os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y el 16 me encanta, dice, y después de abrazarlos los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Lo has escuchado cientos de veces. Para Jesús era importante en los niños. Y los discípulos me hacen recordar muchas veces a nosotros. Cuando los niños quieren ser parte de un espacio, nosotros solemos excluirlos como querían excluirlos los discípulos. Y no, tú no puedes tocar a Jesús, no, tú no puedes acercarte. Y Jesús los reprende inmediatamente y dice, no, que vengan a mí. Ahora, no pasemos por alto esta declaración muy fuerte que es. Porque el reino de Dios es para quienes son como ellos, para quienes son como niños. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo es un niño? Un niño es una carta abierta, es honesto, es quien es. A veces, y son muy random también. Yo le pregunto, ¿qué onda niño? ¿Cómo estás? Mi mamá le pega a mi papá. Yo también estoy bien. ¿Y qué más? ¿Cómo te llamas? Mi hermano tiene una novia a escondidas. Y me da dulces para que no diga nada a mi mamá. Y digo, muy bien, felicidades niño. Entonces como que los niños son brutalmente honestos, hasta de manera incómoda, ¿no? Por ahí un dicho que yo escuchaba mucho de niños es que los borrachos y los niños siempre dicen, ay, ojalá se prendieran los versículos, hermano. Entonces, el niño es una carta abierta completamente. Me encanta cómo son los niños, porque te meten en problemas, pero porque son sumamente honestos. Y en un mundo en el que vivimos mucho por apariencias,
ya casi no hay espacio para ellos. Y cuando ellos hablan o quieren emitir su opinión, a veces no son bien vistos. No sé si estoy alguna vez dado clases dominicales acá con los niños, pero son las clases más random de todo, así. Tú estás explicando así y dice, mi mamá me compró una patineta. Y así, y tú dices, estoy hablando de José, el soñador. O sea, como que bueno, es muy random todo, ¿no? Pero es genial. Después me va a tocar dar una clase, ya sé, Dios ya me lo dijo, entonces ya voy. Pero es muy padre cómo son los niños. Ahora, ¿cómo reciben los niños tal bendición por parte de Jesús? Los niños reciben la bendición de Jesús sin intentar ellos hacerse dignos o pretender que ellos no lo necesitan. Es decir, un niño puede portarse mal todo el día, pero una vez sepa que tiene el perdón y el amor de su papá, el niño va a estar bien. El niño va a estar bien, porque ellos no luchan por agradar a nadie en realidad y no pretenden nada cuando están tristes o demás. Un niño es quien es cuando llora. Un niño es quien es cuando está triste y demás. Y son muy expresivos con sus emociones. Obviamente hay que ayudarlos a regularlas, pero son muy expresivos. Pero ¿qué pasa nosotros? ¿Qué hacemos? En lugar de expresar a veces nuestras emociones, nos enfermamos. Muchas personas somos así. Por ahí psicología dice que somatizamos cosas. Es decir, que ese estrés o tristeza la llevamos a la enfermedad, o la llevamos a la ansiedad, o la llevamos al enojo con alguien, ¿no? Así. Pero no expresamos tal cual lo que estamos sintiendo. Los niños jamás van a tener ese problema. Ahora, necesitamos recibir las bendiciones de Dios de la misma manera. De la misma manera que lo recibe un niño. Dice Dios, hace rato hablábamos del reino de Dios, cantamos impresionantemente, y la declaración más impactante que yo veo de Dios es: hasta que seas como niño, hasta que nazcas de nuevo, vas a poder ver las bendiciones del reino, vas a ver las bendiciones de la gracia, porque la gracia y el reino de Dios no se parece a nada del amor que nosotros damos como seres humanos. No es condicional, no es interesado, no tiene ahí unos candados, es un amor que todos pueden abrazar, y los niños lo saben, me encantan los niños. Luego dice, debemos de venir a Dios con una fe que confía a Dios de la misma manera que un niño confía en su padre, y le deja los problemas a su padre. Yo contaba en la mañana que mi papá intentó enseñarme a nadar muchas veces, entonces no logró, pero estábamos en la alberca, me acuerdo, y a mí me daba mucho miedo saltar, y mi papá siempre me dio la confianza de que podía saltar y que él me iba a cachar, él me iba a agarrar. Entonces, los primeros 2 intentos tú estás así como de, no creo, no tú eres tan fuerte. Entonces así, pero pues ya te avientas y te cacha y luego te cacha otra vez. Al punto en que ya tú estás tan confiado que tu papá te va a agarrar que ya te avientas una mortal, con los ojos cerrados y todo, porque sabes que tu papá te va a agarrar. Entonces, tienes esa fe de que tu padre está ahí todo el tiempo. De la misma manera, un niño que un niño confía en su padre, nosotros tenemos la oportunidad de confiar en nuestro padre también. Ahora, quiero hacer una aclaración acá. El énfasis no está en que los niños son inocentes o humildes, o mejor dicho, ignorantes. Los niños no son así. Los niños no son inocentes, ignorantes. Los niños no van a dejar generalmente que pasen por encima de ellos. Y generalmente los niños son muy atentos, muy inteligentes. ¿Cómo sé esto? Porque seguramente te has topado de que tu hijo se sabe todo el chismecito que contaste la semana pasada. Porque ellos escuchan. Están escuchando todo el tiempo. Tú estás platicando acá, tirando veneno en la comida, y ellos están en el sillón y están escuchando todo el tiempo. Y saben quiénes son las personas, cómo piensas, cómo eres. Los niños son así, son súper atentos. Entonces no es que los niños sean ignorantes o creemos que a los niños se les puede mentir fácilmente. Y eso también es una mentira que tenemos que un poco erradicar en la iglesia. No se trata de que los niños es fácil mentirles. Ellos saben cuando no se les está diciendo la verdad también. Ahora, lo que me encanta de los niños y que me gustaría que nos quedáramos con este punto es que estos niños reciben y no siempre necesitan hacer algo, o no necesitan la necesidad de ganarse algo para obtenerlo. Y eso es muy bello. Entonces, solamente como un resumen de este punto, debemos de recibir el reino de Dios como un niño, vernos como un niño, ver cómo Dios invita a nosotros a que seamos como un niño. Y pensando sobre todo esto, me hace ir a otra etapa de la vida muy importante, que es la adolescencia. ¿Alguien sabe qué es esto? Un cubrebocas, ¿les da miedo? A veces, a mí sí me da miedo, la verdad. Ay, entonces, este es un cubrebocas, este es como uno de tus artículos que usaste por más o menos ¿cuánto tiempo? ¿Te acuerdas? Como unos 2 años. ¿Te acuerdas que antes salías y agarrabas tus llaves, tu cartera,
y después tu celular y el cubrebocas. No podía salir sin un cubrebocas. Esto formó parte de nuestra vida por más de 2 años. Ahora, ¿ustedes creen que tuvo algún efecto negativo haber usado este cubrebocas 2 años? Bueno, los expertos asumen que sí. No solamente lo asumen, sino que han hecho estudios al respecto. No sé si se han dado cuenta, pero hay una gran cantidad de jóvenes y adolescentes que ya no se quitaron esto. O les costó demasiado quitarse esto. No necesariamente implicado con que estuvieran enfermos, sino porque no estaban ya dispuestos a mostrar su rostro tal cual es. O quizá habían tenido un mal día, una mala semana, y nosotros lo hacíamos y simplemente lo usábamos. Leí un artículo esta semana en el New York Times de el uso del cubrebocas y habla sobre Bell. Bell, me lo voy a poner para representar un poco lo que quiero decir. Bell tuvo esta realidad del cubrebocas por 2 años y un poquito más. Bell tiene 12 años y relata el artículo que a sus 12 años ella entró a la secundaria, pero estaba en escuela en línea, como muchos de nosotros. Estaba en escuela en línea y así de esa manera pues convivía medianamente con sus compañeros. Un año después, paulatinamente empezó a venir a la escuela, ir más a la escuela, pero con esto puesto. Ahorita lo que ustedes pueden ver de mi cara, ¿qué es? Solamente prácticamente los ojos y las cejas grandes que tengo, ¿no? Entonces, ahorita yo les pudiera estar sacando la lengua o haciendo una cara como de asco o algo así, y seguramente ustedes no podrían ver ni siquiera qué estoy haciendo. De hecho, les confieso que a mí me gustaba usar cubrebocas porque yo cuando me concentro abro la boca. Entonces yo podía abrir la boca abiertamente y nadie me iba a juzgar. Entonces, muchos somos así, ¿no? Entonces, la realidad de Bell durante estos 2 años fue esto. Ahora, cuando ella está empezando 3er año, ya no se hizo tan estricto esto. Entonces, se empezó a sugerir que los chicos empezaran a dejar de usar el cubrebocas. Entonces, palabras más, palabras menos, pudo verse tan fácil como quitárnoslo y ya. Pero ¿fue así de fácil? Para los adolescentes no fue así de fácil. ¿Te imaginas que lo único que conocen tus compañeros durante 2 años de tu vida es únicamente tus ojos? Y cuando tengas que quitártelo, no sabes cómo te van a recibir. No sabes, de por sí en la secundaria es difícil porque tienes problemas de acné, de inseguridad, te empieza a cambiar la voz, te salen un montón de gallitos y demás. Ahora imagínate que la persona ni siquiera ha visto tu rostro y no sabes cómo va a ser recibido. Esto para los adolescentes, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes generó unas inseguridades al doble. Si decían los psicólogos que los adolescentes son sensibles, ahora dicen que son hipersensibles. Hipersensibles. Y es importante que como padres sepamos esto. Dice el artículo, dice, los índices de pensamientos suicidas en adolescentes aumentaron durante la pandemia hasta un 25%, incluso del verano pasado. Y algunos cálculos señalan que los niveles de depresión y ansiedad se han duplicado entre los jóvenes. Quitarse el cubrebocas ya no fue tan fácil. Me gustaría un poco más profundo. Incluso hay personas que hablan sobre algo que denominan el público imaginario. El público imaginario no es otra cosa que los chicos creen que cuando entran a un lugar público hay un reflector sobre ellos que los está viendo, pero no viendo bien, sino juzgando, analizando. Imagínate que ahorita apagamos las luces y todo lo que hay es esta luz y me estás viendo a mí. Bueno, es una sensación más o menos similar. Que los chicos están entrando a un público imaginario y que a lo mejor necesariamente nosotros no estamos viendo o juzgando nada, pero los chicos se sienten realmente observados y susceptibles a todo. Porque se les dijo que esto era complicado, la salud, porque todo esto y así. ¿A dónde quiero llegar? También es que los empezaron a denominar o a nominalizar estos patrones y algunos incluso hablaban del mass phishing. El mass phishing no es otra cosa que el miedo de que en cualquier momento puedo ser fotografiado o me pueden grabar y puedo viralizarme en redes sin mi consentimiento. Hubo en 2022 y 2021 un trend en TikTok, es decir, algo se hacía viral, en el que personas aleatoriamente eran grabadas que se habían quitado el cubrebocas y eran calificadas del 1 al 10 qué tan apuestas eran o guapos o guapas eran en redes. Esto generó obviamente un montón de inseguridades porque yo estoy así platicando con ustedes, alguien decide tomar este video, lo sube a TikTok y empiezan a comentar y a juzgar de cómo me veo y cómo soy, después de que no me habían visto sin el cubrebocas. ¿Eso cómo nos haría sentir? Al menos se dice que para los adolescentes hace sentir cosas muy fuertes. Ahora, ¿qué hacemos como papás? ¿Qué hacemos como papás? Hay veces que
todos los estudios que he leído, además de Biblia, obviamente, y todo así, todo apunta a lo mismo. Los niños necesitan ser vistos. Los niños, los adolescentes necesitan ser afirmados. Los niños necesitan ser escuchados. Los niños necesitan saber, ojo, que no son los únicos que tienen complicaciones y que al mismo tiempo escuchamos las complicaciones. Te hago una pregunta retórica, no tienes que responder. ¿Cuándo fue la última vez que afirmaste a tu hijo o hija? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste por qué estabas orgulloso de él o ella? ¿Cuándo fue la última vez que tú como hermano mayor afirmaste a tu hermano o hermana con alguna palabra de afirmación, con una palabra de aliento? ¿Cuándo la última vez destacaste alguna característica de tu hijo? Seguramente tu hijo no es el que saca 10, pero ¿lo has visto jugar fútbol? Puede jugar increíble. Quizá tu hijo no es de sacar 10 en español, pero ¿lo has visto armar un Lego? Quizá tu hijo no va a ser un ingeniero, pero ¿lo has visto cómo se expresa cuando habla? Hay chicos que dicen emparedado. ¿Por qué? Mi hermano a veces dice emparedado. Y le digo, ¿quién te enseñó emparedado? Yo creo que las caricaturas o algo así. Que hablan muy complicado. Y dices, tienes 7 años. Pero bueno, quizá tu hijo no va a ser ese sueño que tú quieres que él sea. Pero seguramente sí va a cambiar radicalmente su manera de conducir la vida cuando como padres los afirmamos. Cuando los afirmamos. ¿Cuándo fue la última vez que a tu pareja le dijiste, esta es una de las características que más me gustan de ti? Que eres una persona benevolente, que eres una persona sincera. Me gusta tu risa rara también. Me gusta todo eso de ti. Me gusta que cuando te ríes es como de ja, 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 y todos te escuchan. A mí me da vergüenza en el restaurante. Es muy difícil. Es muy difícil. Me acordé de algo, un pensamiento intrusivo. Es muy difícil a veces, como adolescentes, ver eso. Pero no solo adolescentes, también para los adultos. Para los adultos creo algo. Miren, es evidente que cuando regresamos de pandemia algo cambió. Yo veo fotos de 2019 contra fotos de 2022, 2023 y algo cambió en nuestro semblante. Hay rostros que dicen mucho de la experiencia de vida de las personas. Las arrugas, los ojos caídos, la sonrisa rara, ¿no? O sea, la sonrisa que no respalda con tus ojos que se ríen así. Está raro, o sea, no respalda eso. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la Biblia y lo que Dios dice de nosotros? Mucho. Hay una afirmación que es de las más hermosas de la Biblia que viene en Jeremías. Jeremías 1:5, si lo quieres anotar. Dice el versículo, me encanta. Antes de formarte en el vientre, yo ya te había elegido. Antes de que nacieras, yo ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Lo voy a leer una vez más. Presta atención. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. La declaración de Dios es, no solamente te veo, sino que te vi desde que nacieras. Para mí no pasas inadvertido. Quizá le estoy hablando a alguien que nació en una casa con un montón de hermanos, con 10 hermanos, y él fue el menor. Y el menor, como en una casa llena de gente, no podía hablar. Entonces, cuando crece, es una persona que no habla. Porque de niño, cuando se sentaban a la mesa, todos hablaban y a nadie le hacía caso. Le decían, ya, cállate, estamos hablando de cosas importantes, ¿no? Están viendo Cruz Azul América. Entonces, que por cierto, partidazo ayer, partidazo. Pero mejor el de las Chivas. Bueno, que les cuesta mucho trabajo saber que son vistos. O cuánta diferencia hace para una persona saberse vista. Saber que la observan, pero observarla en serio, hermanos. O sea, en serio, a los ojos. Realmente, ¿qué tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? Incluso para algunas personas es incómodo que los vean a los ojos. ¿Sí se dan cuenta? Yo noto cuando alguien los ve a los ojos, es como de, me sigue viendo los ojos, ¿por qué me ve a los ojos? Se sacan de onda, muy interesante. Hay algo ahí, una historia ahí de vida. Y para Jeremías fue, no solo te veo, sino que te vi desde antes que nacieras. Yo te formé, yo sabía cómo te ibas a ver. Y eso es una verdad tan fuerte que debemos de aceptar como cristianos, de que Dios nos tenía previstos mucho tiempo atrás. Y no solamente adoptados y apartados, sino que también sabía cómo íbamos a ser, cómo íbamos a lucir. Y además, la Biblia habla de que somos amados y así. O cuánto cambiaría la juventud y la iglesia hoy en día si tuviéramos segura nuestra autoestima de cómo Dios nos ve. Cómo Dios nos ve. Ahora, me encanta porque nuestro nombre está ligado a nuestra existencia y en la Biblia es lo mismo. Hago una pregunta. ¿Aquí de alguien no le gusta su nombre? Sinceramente, no le gusta, ¿ok?
Perfecto, poquitos. En el segundo culto, en el primer culto eran la mitad así. No me gusta mi nombre. ¿Alguien de aquí tiene 3 nombres? Perfecto. 2 nombres. La mayoría. ¿Un nombre nada más? Vean la tristeza de las personas. Ok. Un nombre nada más. Perfecto. Ahora, aquí quiero preguntar otra cosa. ¿Alguien sabe qué significa su nombre? Que alguien que me comparta. A ver, Evelyn. ¿Manuela Isabela significa tu nombre? Ah, órale, qué chido. ¿Alguien más? A ver allá. ¿Otra vez? ¿Equipo de fútbol? ¿Significa un equipo de fútbol? Ah, ¿Alemania? ¿América? Ah, wow, genial. Continente. A ver ahí. Vencedor. Ah, está bonito. A ver otro. Ah, regalo de Dios. A ver ahí. ¿Otra vez? El que lucha con Dios. Oh, están nombres poderosos. ¿Alguien más? ¿Uno más? A ver allá. Hombre perfecto. Ah, ¿cómo se llama, hermano? Para saber cómo ponerle a mi hijo. Órale. Eustacio. Buenísimo. A ver, hermana Veda. Ok, nombre de los libros religiosos. Eso significa. Órale, buenísimo. Interesante. Mi nombre significa risa. Entonces creo que ahí hace un poco sentido. Los nombres son súper importantes para Dios. Son súper importantes para Dios y en la Biblia está súper ligado tu nombre a tu existencia o a lo que tú ibas a hacer. Recuerdo en la carrera había una materia que se llamaba filología. La filología, en lingüística, no es otra cosa que estudiar el idioma, la lengua en el tiempo en el que se dio. Es decir, la cultura en que se dio eso, ¿no? Entonces, recuerdo que en esta materia muchos estudiaban cómo iban evolucionando las palabras. Es decir, si aguacate viene de árabe, aguacate antes se escribía así, y empiezan a hacer como un proceso hasta que lo conocemos el día de hoy, aguacate, ¿no? Entonces, esta materia era muy interesante porque veíamos palabras y cómo se declinaban hasta lo que conocemos hoy. Ahora, me acuerdo que yo no quería hacer un trabajo así. Siempre me llamó mucho la atención cómo Dios cambiaba los nombres de las personas. Dios cambiaba el nombre de las personas en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, en los dos. Ahora, no sé si a usted le parece interesante, pero a mí sí. Entonces decidí investigar un poco al respecto. Entonces, me acuerdo que en este proyecto me di cuenta que el nombre para los hebreos es sumamente importante. Es sumamente importante. De hecho, el nombre estaba estrechamente ligado a la existencia de los hebreos. Dice que el nombre puede transmitir una imagen poderosa. Poderosa. Imagínate que alguien llegue y me dice, me llamo Owen. Está padre. Pero después recuerdo que también veía un nombre que se hizo muy popular en su momento, me llamo Santiago. Como que por alguna razón Santiago era el nombre que querían todos. Hay nombres que transmiten como algo poderoso ahí, ¿no? Para los hebreos en general era una señal de identidad de una persona. La Biblia obviamente no aclara por qué hacen este cambio de nombre, solamente lo asume y lo pone de esta persona ya no se va a llamar así, se va a llamar así. Pero se sugiere que el nombre era una manera de revelar un plan divino. Es decir, asegurarles que su plan o el plan de Dios se cumpliría en ellos, ¿no? Entonces el nombre estaba fuertemente ligado a la existencia. Ahora, la Biblia se lee entre líneas. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes tener una interpretación de la Biblia si lo lees así, pelón, así, tal cual, así como está. Pero si lees después comentarios bíblicos y demás, te vas a dar cuenta que hay cosas mucho más ricas en este texto que a veces nos estamos perdiendo. Te voy a poner un ejemplo. En la generación de mis padres era sumamente normal, incluso algo rígido, que tú le tuvieras que hablar de usted a las personas más grandes. De usted. Jamás se permitía que tú le hablas de tú a alguien más grande. Ahora, mi generación es opcional. O sea, tú puedes llegar con un señor, ¿qué onda, señor? ¿Cómo le va? ¿Todo chido? ¿Qué? Entonces, tú eres así, pero yo entiendo que para la generación más adelante era algo fuerte. O sea, si tú le hablas a alguien de tú, más grande, imposible. Incluso hay personas, y no lo digo por ningún afán de criticar, hablan a Dios de usted también. Hablan a Dios de usted. Incluso podemos alargarnos un poco más en esta explicación. Si tú estudias francés, te van a enseñar francés desde el usted. Te van a enseñar el vous, nunca te van a enseñar el tú. El vous es el que siempre te van a enseñar. ¿Por qué? Porque culturalmente, en este idioma, tú no puedes llegar con una persona nada más así y hablarle de tú. Incluso si estoy hablando con alguien de mi edad o más chico, yo tengo que llegar a hablarle de usted. Usted. Hasta que yo tenga un poco más de confianza con esta persona, a lo mejor ya voy a hablarle de tú. Pero hay personas con las que eso no es negociable.
Eso no es negociable. Ahora, para generaciones más adelante, aquí en México, hablar de usted es sumamente importante. Para mí, yo estoy como a la mitad. Me siento raro si le hablo a alguien más grande de tú, pero también me siento raro si le hablo de usted. No sé por qué. Pero las que están acá abajo de mí, las generaciones de abajo, ya hablan como quieren. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque Jesús y Dios en la Biblia se refiere a las personas de maneras muy particulares. De maneras en las que no se podría hablarles. Le habla a samaritanas que no podría hablarle, le habla a mujeres que adulteraron también que no podía hablarles de esa manera. Incluso hay personajes de la Biblia que les dice por un nombre a veces y les dice por otro nombre a veces, dependiendo de la circunstancia. Pero todos esos detallitos increíbles de la Biblia nos los perdemos porque no hay una lectura más profunda. Te voy a poner algunos ejemplos. ¿Te acuerdas cómo le puso Dios a Abraham? Después le puso Abraham, exacto, Abraham. Básicamente, en el idioma original, Abraham significa padre exaltado. Y cuando Dios le puso a Abraham con H-A, le puso padre de multitudes. Padre de multitudes. ¿Por qué? Porque una vez que Dios había hecho la promesa a Abraham de que él iba a tener una generación gigantesca, que ni siquiera es como las estrellas, que no ibas a poder contarlas, Dios decide cambiar ligeramente ese nombre para padre de multitudes. Con Sara, Sarai hizo lo mismo. De Sarai a Sara. Sara básicamente, Sarai significa mi princesa, pero Sara significa una princesa. Igual, haciendo alusión a que va a ser alguien que después va a ser para muchas generaciones, para muchas generaciones. Tengo otro ejemplo, dos más. Me encanta, dice Saulo. Saulo por Pablo, exacto. Saulo básicamente significa destructor. ¿Alguien se llama Saulo aquí? ¿En línea? Muy bien. Saulo, destructor. Y después, Dios le cambia el nombre a Pablo, que significa ojo, chico o pequeño. Me llama la atención, porque algunos teólogos dicen que, la definición más como certera sería pequeño Pablo o apóstol Pablo, o un hombre humilde a Dios. Como si Dios supiera de qué batallaba Pablo. Pablo o Saulo, que era la persona más docta, inteligente, erudita, con todos los estudios y demás, que aparte agredía físicamente y asesinaba a personas que creían en Dios. Parece que Dios, el nombre que le decide dar, es uno que lo tiene que identificar de ahora en adelante, alguien humilde a Dios, alguien humilde a Él. Entonces para Jesús, para Dios, es sumamente importante cómo nos nombra. Ahora yo les pregunto, ¿cómo Dios nos nombra a nosotros? Yo pienso nos dice hijos, nos dice adoptados, nos dice linaje escogido, nos dice nación santa, nos dice que somos amados, que somos abrazados por Él. ¿Cómo Dios te nombra a ti? Hay uno más, que es el que me encanta y el que quiero andar un poco más. Simón. Pedro, ok. En la mañana dije Simón y todos se rieron por alguna razón. Simón. ¿Cómo es? Pedro, ok. Simón significa literalmente Dios ha escuchado, o Dios oye, u oír, ¿no? Pero Pedro significa roca. El contexto en el que se dio que Jesús le dijo a Pedro roca es un contexto hermoso. ¿Por qué? Es cuando Jesús les pregunta a ellos, oye, ¿cómo ustedes ustedes quién dicen que yo soy? ¿No? Entonces, ustedes saben, Pedro cómo responde y todo, y Dios en ese momento enfatiza en decirle a Pedro, por Pedro, roca. Ahora, si tú lees la Biblia y un poco también el idioma original, te das cuenta que a veces Jesús le decía a Pedro Simón y a veces le decía Pedro, dependiendo de las circunstancias. ¿Por qué? Había una intención realmente en esto. Cuando Jesús escucha la respuesta de Pedro que le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo viviente, se emociona tanto Pedro, dice tanto Jesús, yo digo, que dice, tú vas a ser la roca. Ahora hay que ser cuidadosos acá. Lo que habla la Biblia no es que Pedro va a ser la roca angular de la iglesia. Lo que habla es que, como vemos en la historia de la iglesia primitiva, Pedro iba a ser uno de los grandes precursores para que la iglesia se diera. Y uno de los grandes, de verdad. Y ahí lo creyó. Y voy a dar un ejemplo más. Y un ejemplo que me encanta, que es el de la mujer samaritana. En Samaria, específicamente donde se dio esto, lo que era Siquem, hay una historia que se relata en la que Jesús habla con una samaritana. Yo sé que tú ya has escuchado 1,000,000 de veces de que Jesús no podía hablar con ella, y sí lo hizo. Pero te voy a dar un poco más de datos. Se dice acá que en Samaria las mujeres tenían un hábito de levantarse en la mañana y todas en grupo ir al pozo a buscar agua para el pueblo.
en grupo. Era como antes, yo sé que las mujeres se iban a lavar ropa a los lavaderos y ahí echaban chisme y todo, ¿no? Ahí estaba. En ese tiempo básicamente era levantarse, todas en grupo ir. Por las palabras que utiliza el texto en el original, sugiere que la mujer samaritana va a las 12 de la tarde más o menos por el agua. Esto es raro, porque puede indicar dos cosas. Una, que era una mujer que no estaba tan apegada a las tradiciones o un poco desvariada, si le puedes decir así, como que... o puede decir que era una mujer marginada. Puede ser las dos cosas. En como sea, no era casualidad que ella estuviera a las 12 sola por agua al pozo. Y todavía era más raro que un Jesús llamado Hijo de Dios se acercara a ella y le dijera que le diera agua. Empiezan a tener una charla muy interesante y después se me hace bien padre cómo Dios le hace una pregunta retórica y le empieza a decir básicamente ¿dónde está tu esposo? Y a mí me encanta porque el humor de Dios es así. Jesús ya sabía que ella no tenía o que ella estaba con alguien pero que no estaba tal cual nombrado como su esposo, no estaba casado con él. Y después Jesús le dice, has estado con 5 personas más. 5 personas más. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Jesús, que es Dios, ya sabía quién era ella y lo que hacía o no hacía. Ahora te pregunto, ¿Dios no sabrá lo mismo de nosotros? Inmediatamente me pongo a pensar que nosotros podemos engañar a un montón de personas con lo que somos. Podemos venir a la iglesia, bajarnos del carro, dijimos un montón de cosas en el carro, nos enojamos en la mañana, porque yo sé que hay personas que en la mañana nada más el humor no. Entonces llegan acá a la iglesia y así. O con la risa rara así. Y acá nos podemos engañar, ¿eh? O sea, podemos engañar en el trabajo, podemos engañar en cualquier lado. Pero a Jesús no. Jesús, Dios, específicamente nos ve. Pero no nos ve como desde un lado de un trono así juzgando, sino que nos ve como que yo te veo siempre, yo sé quién eres. A Jesús, a Dios no lo podemos engañar, no podemos engañar a Dios. Y Dios le dice simplemente, el yo te veo a la mujer samaritana proclamaba, yo sé quién eres, pero no te echo fuera, corrige y sígueme. Corrige y sígueme. El yo te veo de Dios significa yo ya sé tus pecados. Eso no quiere decir que no confesemos y nos apartemos, sino que Dios dice que Él ya los ha visto y que lo que desea de nosotros es que corrijamos y lo sigamos. Ese es el gran reto para nosotros. Hay uno más que dice, de la mujer que adulteró. Me causa un poco de bronca que solamente se le diga mujer adúltera, como si hubiera sido todo lo que hizo. Entonces le voy a decir la mujer que adulteró. La mujer fue sorprendida en adulterio, ¿no? Y generalmente se cuenta esta historia como la misericordia que Dios tuvo para la mujer. Pero no se habla nada a veces de las personas que la juzgaron. Les hago una pregunta. ¿Dios sabía lo que hizo esta mujer? Sí. ¿Pero Dios sabía lo que habían hecho las otras personas también? Oh, sí. Oh, sí. La misericordia de Dios y su gracia va en 2 vías. Para la mujer que adulteró y para los hombres que la juzgaron. Porque la idea de Dios era brindar misericordia para esos 2 grupos. Para las mujeres marginadas que solamente se les decía o se les juzgaba por sus errores, y para los hombres que en una alta moral llegaban y juzgaban completamente. Ahora, esto nos ayuda mucho. Yo a veces cuando todos tenemos esta tendencia como a veces a juzgar o a criticar y demás, inmediatamente pienso en la mujer adúltera y digo, híjole, me siento como el que tiene las piedras ya listo para apedrear a alguien y para juzgarlo y para decirle lo que no está haciendo bien. Y digo, Dios me ha perdonado mucho. Yo tengo que perdonar mucho también. Entonces no me pongo o no tenemos que ponernos en ningún grado de superioridad. El yo te veo de Dios es que ambos se arrepintieran y lo conocieran a Dios. El yo te veo de Dios se ve de esa manera. Algo que siento que nos robó mucho esta etapa de la vida, que fue la pandemia, fue la incapacidad de ver al otro. La incapacidad de levantar la cabeza y ver cómo están los demás. La incapacidad de preocuparte realmente cómo está llevando a las personas su vida o en qué temporada están o qué estación están de su vida. Me da la sensación de que llegamos a estar tan metidos en nosotros mismos que apenas algunos estamos empezando a voltear un poco más afuera y a ver qué está pasando con la gente. ¿Qué pasó con Romina? No, pues ella ya está en la universidad. ¿No estaba en la secundaria? No, ya está en la universidad. ¿Y qué ha sido de ti? ¿Cómo estás? No, pues me divorcié y pasó. ¿Qué te divorciaste? Y así, ¿qué pasó?
como que llegó un punto en el que fuimos incapaces de rebasar el cubrebocas y empezar a ver al otro, pero realmente verlo, realmente preguntar cómo está y demás. Iglesia Bíblica Familiar siempre ha sido una iglesia familiar, evidentemente, pero también una iglesia que abraza mucho, ¿no? Que abraza mucho, con sus aciertos y con sus errores, sin lugar a dudas. Pero una iglesia que abraza mucho, y la sensación que me da a veces es que no hemos podido levantar la cabeza y empezar a preocuparnos por el otro, cómo está. Romanos 12:15 me encanta, lo voy a leer en la NTV, que es un versículo que hemos escuchado 1,000,000 de veces. Alégrense con los que están alegres. Romanos 12:15, alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. 16 dice, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Lo estoy leyendo en la NTV. Hace rato te animaba a ti como padre, como hermano y demás a que afirmaras a alguien más. Y me gustaría también lanzarte un reto el día de hoy. ¿Por qué no te animas a ver a los demás también una vez más? Dios dice que hay más gozo para el que sirve que para el que es servido. Yo tengo mucho más gozo cuando alguien tiene la confianza de confesarme y platicarme algo que a veces cuando yo platico cosas. Tengo a veces mucho más gozo cuando puedo servir a alguien que cuando soy servido, sin lugar a dudas. Entonces, ¿cuál es la relación o amistad que has descuidado? ¿O a quién de la iglesia ya no, nada más se acaba el servicio y te vas corriendo y no saludamos a nadie ni nada? A lo mejor hemos llegado a ese punto. Y esto me hace pensar en un punto más con el que ya quiero cerrar, que es Mateo 16. Este versículo es hermoso. Mateo 16, ¿por qué no me acompañas? Nada más quiero que lo tengas ahí guardado. Específicamente el versículo 13 al 19. Y te hago una pregunta. Me queda claro que Dios nos ve, pero nosotros... Es Mateo 16, 13 al 19. Me queda claro que Dios nos ve, pero ¿cómo es que nosotros vemos a Dios? En este relato, básicamente Dios hace una pregunta a sus discípulos en general. Y les hace la pregunta que es, ¿quién dicen los demás que yo soy? Y Pedro responde entre algunas y otras cosas, dice, pues mira, Dios, allá afuera te ven como un amuleto. Allá afuera eres una imagen más. Estás crucificado e incluso tienes como marcas de sangre. Allá afuera eres un revolucionario, un ser histórico, nada más. Allá afuera hay personas que niegan tu existencia, como los ateos. Allá afuera hay agnósticos que no saben si o no se deciden si aprobar o afirmar tu existencia o negarla, sino que cohabitan en un círculo de indiferencia. Hay personas que te ven como nada más un objeto de debate. Hay personas que solamente les interesan temas escatológicos, doctrinales y no se atreven a verte a ti. Allá afuera hay personas que te ven como un hippie, ahí que iba con sus guaraches sanando banda. Hay personas que te ven muy lejano o algo que algún día les platicaron. Hay personas que te ven como religión. Hay personas que te han querido encerrar en las cadenas de la religión. Algunos que te ven desde el punto de vista de cualquier religión que se nos ocurra. Hay algunas personas que te ven como el objeto por el cual han sucedido matanzas a nivel histórico increíble, como las cruzadas y demás. Algunos te ven como culpable de eso. Algunos te ven simplemente como alguien buena onda que ahí habitó, pero no genera más. Y Jesús escucha esto y después pregunta, pero ¿quién dices tú que yo soy? ¿Quién dices tú que yo soy? Otra pregunta es, ¿ustedes cómo me ven a mí? Y Pedro responde, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es tan difícil ver a Dios cuando tenemos una visión sesgada de Él. Generalmente nuestra visión de Dios se va a ver atravesada por nuestras inseguridades, experiencias de vida y demás. Si tú no tuviste un padre presente, seguramente te va a costar ver a Dios como un padre. Si tú fuiste traicionado o no tuviste una lealtad de parte de familia o tú no fuiste leal, es difícil que vayas a ver a Dios como amigo. Es difícil que vayas a ver a Dios como Dios, como el que controla todo.
Pero entonces les hago la pregunta, ¿quién es Dios? Dios es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús fue el imán de Dios. Jesús fue la extensión de Dios en la tierra, que llevó su reino. Entonces, te hago unas preguntas que me encantaría que me respondieras solamente en tu cabeza. ¿Será que sigo viendo a Dios como un juez sin piedad y totalitario que me desecha después de mi error? ¿Será que aún veo el favor de Dios en medida de lo productivo que soy, ministerialmente, en el trabajo y demás? Y aquí es una pregunta para mí. Yo recuerdo que pienso, no sé, si tengo 2, 3 estudios discipulados en la semana, el sábado en jóvenes, el domingo, a lo mejor Dios me va a ver y voy a ser propicio de Él. Y Dios me dice, no, incluso si tú no haces nada, pero me ves a mí realmente, me amas y me reconoces, yo ya te he amado, yo ya te he visto. A veces que nos encerramos en un montón de trabajo, un montón de cosas que hacer y todo, a lo mejor para ser propicios de familia o de amor. Y para Jesús no es así. Para Dios no ha sido así nunca. Y quizá aquí hablo a los que están sobre todo sirviendo aquí en la iglesia. No es que el siguiente domingo ya nadie venga. Es que ahí no radica el amor de Dios, en que tú estés sirviendo a Dios o no. Sirves a Dios cuando eres sensible a su voz, cuando enseñas a tu familia cómo es propicio, cuando los amas y los escuchas y los ves. ¿Será que aún veo a Dios como alguien que no pueda amarme? Hay personas que realmente se sienten que no pueden ser amadas. Un montón. Y por último, ¿será que aún no creo que Dios pueda decirme por mi nombre? ¿Cuál es nuestro nombre? Y yo te digo, Dios te habla por tu nombre. Estela, Gustavo, Miguel, Sabdi, Javier, te hablo por tu nombre. Te amo y eres importante para mí. Yo deseo que aceptes este amor. Se habla mucho de que el abuso de la gracia, pero se habla poco de las personas que no sienten que pueden abrazar la gracia de Dios. Si se te va a olvidar todo este mensaje, me gustaría que te recordaras esto. Ver a Dios significa inmediatamente vernos a nosotros mismos, no porque seamos nosotros Dios, sino porque antes de ver a Dios, o durante el proceso de ver a Dios, mejor dicho, hay un proceso de desarticulación de nuestras propias vidas, de nuestros traumas, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades y de nuestras frustraciones. Si has entrado a este camino de creer a Dios, seguramente Dios lo que ha hecho es fragmentar mucho de tu familia o de lo que tú eras, ¿no? Y es porque Dios primero se encarga de sacar lo que no para mostrar lo que sí. Entonces, Dios desea que podamos ver correctamente en 3 direcciones. Una, vernos como Él nos ve, ver a los demás y ver a Dios como Él es. Ver a Dios como Él es. Para mí fue un reto ver a Dios como Él es, honestamente, porque había visto a Dios como otros me platicaban que Él era. Y seguramente no era algo malo, seguramente me estaban compartiendo algo bueno de cómo Dios es Él. Pero una vez que te pones tú a investigar por tu propia cuenta cómo es Dios, es increíble lo que aprendes. Entonces, ¿por qué no tomas este libro sin ninguna frontera religiosa y ningún sesgo familiar y demás y empiezas a conocer a Dios como Él es? ¿Por qué no te interesa realmente conocer su carácter y cómo Él te ama y cómo Él te ve a ti? ¿Por qué no como padres empezamos a construir más la autoestima de los hijos? Al grado de que yo sepa que son valorados y que no salgan a buscar su valoración en relaciones tóxicas o relaciones que no vale la pena. ¿Por qué no empezamos a ver a los demás? ¿Por qué no vamos y sonreímos ahorita que salgamos a alguien? ¿Cómo estás? Así. O podemos ser vulnerables y decir, ¿sabes qué? Han sido semanas complicadas, como un niño lo haría. ¿Por qué no pensamos en cómo son los niños y recibimos las bendiciones de Dios, de su reino, sabiendo que no las merecemos, pero que también no podemos hacer nada para ganarlas? ¿Por qué no te pones de pie? Y un niño diría, ¿por qué no quiero? Sí, no. Para mí es un reto platicarles esto el día de hoy, porque el mensaje
es tan fácil, pero a la vez tan complicado como decir, yo te veo. Dios diciéndote, yo te veo. Y mi deseo es que te veas como yo te veo, que te sepas amada, amado como yo te amo. Eso, que es brutal saberlo, pues. Entonces, si te vas a olvidar de todo, simplemente anímate a saberte visto por Dios y a que lo veas como Él es. ¿Por qué no cierras tus ojos? A lo mejor pensaste en alguna persona el día de hoy y que esa persona hoy sea el motivo de tu oración. A lo mejor pensaste en un trauma ahí de la infancia, de niño, algo que te marcó. Y a lo mejor ahí tiene que ir dirigida tu oración. O a lo mejor no te has aventurado realmente a conocer a Dios como Él es. Y ahí debe estar tu oración. Papá, te ruego que el día de hoy podamos verte sin los obstáculos de la religión, sin los obstáculos de mentiras. Papá, te ruego que hoy podamos habernos vistos por ti. Yo sé que aquí hay un montón de adultos y jóvenes, pero también yo sé que hay un montón de personas que tú ves como niños y que deseas que nos volvamos niños, que nazcamos de nuevo, que te veamos sin reproche, que te abracemos con libertad. Yo sé que por ser una iglesia en Latinoamérica mexicana hemos nacido seguramente en hogares fragmentados y rotos. Y yo sé el reto que eso requiere para poder verte naturalmente, orgánicamente como tú eres. Pero te ruego, Dios, que tú rompas todas esas barreras familiares, esas barreras mentales, esas barreras espirituales, para que podamos acercarnos a ti como tú eres, papá. Te ruego que podamos verte como tú te describes y como tú representas ser en tu palabra. Que podamos vernos, sentirnos, sabernos amados como tú nos amas, Dios. Que sepamos que no pasamos inadvertidos para ti, Dios. No pasamos inadvertidos, no pasamos por alto para ti, porque tú nos ves, Dios. Y te ruego que si alguien hoy ha cometido pecado, se ha equivocado, algo así, que hoy pueda confesar, y así como la mujer samaritana, que ellos sepan que, vamos, te perdono, corrige y sígueme. Esa es mi oración para la iglesia el día de hoy, Dios. Que pueda ser una iglesia fuerte en identidad, Dios. Esa es mi oración, que podamos ser una iglesia fuerte en identidad, que sepamos quiénes somos y podamos proclamar allá afuera que a pesar de cómo la gente te ve a ti, quien dice que tú eres, nosotros sepamos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Papá, esa es mi oración y te ruego que podamos ir a nuestras casas esta semana y que podamos expresar con cada poro de nuestro ser esa verdad que tú nos tienes en nuestra vida. Te lo ruego, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.